Un pescador experimentado vio una extraña escotilla en una playa desierta. Cuando miró dentro, se horrorizó y llamó inmediatamente al FBI. Suscríbete al canal para no perderte lo que sucede a continuación. Mira más vídeos en nuestro canal y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. El mar tenía una voz distinta después de la tormenta. Ya no era el canto pausado y rítmico que Nathan Jackson había escuchado durante toda su vida, sino un sonido más grave, más áspero, como si el océano hubiera sufrido una herida invisible. El viento que soplaba desde el golfo traía consigo el olor mezclado de algas podridas, aceite y madera mojada. La costa del pequeño pueblo pesquero de Pointe Verde parecía un lugar desconocido, un territorio que había cambiado de rostro mientras todos dormían durante la furia del huracán. Donde antes había arena suave y caminos marcados por huellas de pescadores, ahora se extendían charcos salobres, montículos de conchas rotas y ramas negras traídas desde quién sabe dónde. Incluso las gaviotas, que normalmente se congregaban en bandadas ruidosas, se mostraban inquietas, planeando bajo y chillando, con un tono que parecía de advertencia. Nathan observaba todo eso desde el borde de su propiedad, una pequeña franja de tierra donde su casa de madera resistía, milagrosamente, sobre pilotes erosionados por el tiempo. Había sobrevivido a otras tormentas, pero ninguna como esta. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta vieja, la misma que había usado desde sus días de juventud, cuando salía a pescar con su padre, y su mirada se perdía en el horizonte gris. Era un hombre de 58 años, alto, de complexión delgada pero firme, con la piel curtida por el sol y el salitre. Su rostro, surcado de arrugas profundas, parecía tallado por el viento mismo. Había pasado toda su vida en el mar, y cada marca en su cuerpo era una prueba de esa lealtad silenciosa. Desde los 16 años había navegado en barcos de todos los tamaños, desde pequeñas lanchas hasta trawlers grandes que se internaban mar adentro durante semanas. El mar era su oficio, su escuela y su refugio, pero también, en los últimos años, se había convertido en su único compañero. Desde que Marlene, su esposa, murió 6 años atrás, el sonido de las olas era lo más cercano a una conversación que tenía cada día. Habían compartido más de 20 años de vida, y cuando ella se fue como si el mar mismo le hubiera arrebatado algo que no podía recuperar. A veces, en las noches tranquilas, creía escuchar su voz mezclada con el rumor del agua, suave, paciente, recordándole que el tiempo no detiene a nadie. Durante los 2 días siguientes al huracán, Nathan trabajó sin descanso reparando lo que podía salvar. Su cabaña había resistido, aunque el techo de chapa vibraba con cada ráfaga y el porche estaba lleno de arena y ramas secas. El pequeño muelle que usaba para amarrar su bote había perdido 2 tablones y una cuerda, pero seguía en pie. Los aparejos de pesca, en cambio, estaban destrozados. Las redes rasgadas, los flotadores quebrados, las boyas perdidas. Se movía en silencio entre los restos, con la resignación tranquila de quien ha aprendido que la lucha contra el mar nunca se gana, solo se posterga. Esa mañana, el aire aún tenía una humedad espesa que pegaba la ropa al cuerpo. La marea subía y bajaba con pereza, arrastrando pedazos de madera y bolsas de plástico que giraban como fantasmas entre las olas. Nathan se agachó junto a una de sus redes. Comenzó a desenredar nudos y trozos de algas. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo, se movían con precisión automática. Era un gesto que le resultaba tan natural como respirar. Mientras lo hacía, recordó a Marlene en la puerta de la casa, esperándolo con café caliente y el cabello alborotado por el viento. Había algo en esa rutina, en esa repetición inmutable, que lo sostenía. Cuando el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, decidió caminar hacia la parte más alejada del litoral, donde había dejado algunas trampas para cangrejos antes de la tormenta. Tal vez la corriente las había arrastrado hasta la costa. Tomó su gancho de acero, el mismo que había usado durante 20 años, y se echó la mochila al hombro. El sendero que bordeaba la playa estaba cubierto de charcos y barro. Cada paso levantaba un sonido pegajoso, y las botas se le hundían a ratos. Pasó junto a los restos del viejo muelle, ahora reducido a una hilera de postes que sobresalían del agua como huesos.
A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más salvaje y desolado. Esa zona era conocida entre los pescadores como la Curva del Muerto, un tramo de playa donde las corrientes eran tan traicioneras que incluso los más experimentados evitaban pescar allí. Nadie conocía las historias, los barcos pequeños que se habían hundido sin dejar rastro, las sombras que algunos juraban haber visto en las noches de niebla. Nunca había creído en supersticiones, pero sabía reconocer el peligro. Sin embargo, la curiosidad, esa fuerza que siempre lo había impulsado a mirar un poco más allá, lo llevó a seguir. Fue entonces cuando notó algo que lo detuvo en seco. A unos metros de donde rompía la espuma del mar, había una formación extraña. Un grupo de piedras redondeadas, dispuestas de manera demasiado regular para ser obra del azar. Eran lisas, del tamaño de una mano, y parecían colocadas con intención, formando una especie de círculo o muro bajo. Se acercó, frunciendo el ceño. A simple vista, parecía solo un capricho de la naturaleza, pero había algo en la simetría que no encajaba. Se agachó, apartó algas y conchas, y vio un brillo metálico asomar entre la arena húmeda. Sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Rascó con los dedos hasta que apareció una superficie lisa, dura, cubierta de óxido y sal. No era piedra, era metal. Pasó la palma por encima, fría, perfectamente plana. A medida que retiraba la arena, los bordes fueron revelándose, un rectángulo con esquinas definidas y una bisagra oxidada en uno de los extremos. El corazón le dio un vuelco. No era un resto de barco ni una pieza industrial arrastrada por el huracán. Era algo fijo, enterrado allí con propósito. Se arrodilló completamente, respirando con dificultad. El viento soplaba sobre su espalda, levantando un silbido que parecía resonar dentro del hueco oculto bajo la arena. Tocó la placa otra vez, y esta vez notó algo que lo hizo apartar la mano. Una leve vibración, casi imperceptible, como si del otro lado existiera un espacio vacío. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue hueco, metálico. No podía ser roca sólida. Nathan se incorporó despacio. Miró alrededor. No había nadie. Solo el mar, las dunas y el cielo gris. Sintió un impulso irracional de abrirlo, de averiguar qué se escondía debajo. Pero la idea de hacerlo solo le revolvió el estómago. Aquello no era una simple curiosidad. Algo en su interior, ese mismo instinto que lo había salvado tantas veces en el mar, le decía que debía tener cuidado. Sacó de su chaqueta un pequeño trozo de tiza azul, la misma que usaba para marcar las trampas de cangrejos, y dibujó una línea en una de las piedras más grandes. Luego miró a su alrededor para memorizar el lugar. Un tronco de ciprés torcido unos metros más arriba, una boya oxidada medio enterrada en la arena y una duna alta detrás. Quería asegurarse de que podría encontrarlo de nuevo. Cuando estaba por marcharse, vio algo que lo dejó inmóvil. A pocos metros de donde estaba el círculo de piedras, el suelo mostraba un par de surcos paralelos, marcados sobre la arena húmeda. Eran huellas finas, regulares, como las que dejarían las ruedas de un carrito o un carro pequeño. Seguían una línea recta desde las dunas hacia el mar, donde el agua las había borrado. No había huellas de pies junto a ellas. Se agachó, pasó la mano por los surcos y notó que eran recientes. Miró hacia el horizonte, tratando de imaginar quién podría haber estado allí. Pero la playa estaba vacía, el aire pesado, el silencio profundo. Guardó la tiza en el bolsillo y comenzó a retroceder hacia su casa, con una sensación incómoda que no lograba definir. Al caer la tarde, el sol se filtró entre las nubes en franjas anaranjadas. La superficie del agua brillaba como metal líquido, y las marismas detrás de la cabaña parecían un espejo roto. Nathan se sentó en el porche, con un plato de bagre frito y pan de maíz frente a él, pero apenas comió. No podía apartar de su mente el tacto frío del metal, el sonido hueco bajo la arena, las ruedas que parecían venir desde la nada. Miró la fotografía de Marlene que tenía enmarcada junto a la ventana. Su sonrisa le devolvía una calma que ya no sentía. Recordó una de las frases que ella solía repetir cuando él se negaba a escucharla. No cierres los ojos ante los problemas, Nathan. Te encontrarán igual. En ese momento,
Comprendió que ya no podía fingir que lo hallado no existía. El viento empezó a soplar más fuerte, agitando las persianas. En la distancia, una campana de boya sonó, arrastrada por las olas. La noche cubrió la costa con un silencio pesado. Nathan se acostó, pero no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo del metal enterrado bajo la arena. Escuchaba, entre el rumor del mar, algo que no era el viento. Un susurro constante, un llamado. Sabía que no podría ignorarlo. El mar le había mostrado un secreto, y los secretos del mar nunca se ofrecen sin exigir algo a cambio. Afuera la marea subía lentamente, y la playa volvía a cambiar su forma. Pero bajo la arena, el rectángulo de acero seguía allí, intacto, esperando. Nathan giró en la cama, intentando escapar del pensamiento, pero ya era inútil. En su pecho, el presentimiento había tomado raíz. No sabía qué había bajo aquel metal, ni quién lo había puesto allí. Pero sí sabía una cosa. El mar no guarda cosas inútiles. Y lo que el mar decide revelar, lo hace por una razón. La tormenta había pasado, pero su trabajo no había terminado. El verdadero comienzo apenas estaba por llegar. La noche no le concedió descanso a Nathan Jackson. El rumor del mar se filtraba por las rendijas de la ventana, como un murmullo persistente, y cada vez que el viento golpeaba el costado de la cabaña, él abría los ojos con el corazón palpitando en la oscuridad. Había intentado convencerse de que el hallazgo del día anterior no era nada fuera de lo común. Quizás un viejo pozo cubierto por el tiempo, una estructura olvidada por la erosión o un resto militar de los años en que la costa servía para maniobras. Pero por más que lo intentaba, la mente se negaba a aceptar esas explicaciones. Algo en la forma exacta del metal, en la vibración hueca bajo sus dedos, en la manera en que el aire había escapado al tocarlo, le decía que no era un objeto abandonado, sino algo que había sido ocultado deliberadamente. Y ahora, desde el momento en que lo había descubierto, sentía como si el mar mismo lo empujara a regresar. Se levantó antes del amanecer. La lámpara del techo aún parpadeaba débilmente cuando encendió la cafetera vieja. El olor del café llenó la habitación, pero no trajo consuelo. Afuera la niebla cubría la marisma con una capa blanca, y el sonido de las ranas en el pantano era el único signo de vida. Mientras esperaba que el café terminara de hacerse, se acercó a la ventana. El horizonte apenas era una sombra gris, una línea borrosa donde el cielo y el agua se confundían. Había crecido aprendiendo a leer los colores del amanecer, a distinguir si el día sería calmo o traicionero. Pero esa mañana el cielo no ofrecía promesas, solo incertidumbre. Bebió un sorbo, amargo, sin azúcar. En la mesa frente a él extendió un pequeño lienzo donde solía reparar las redes, y comenzó a alinear los objetos que necesitaba. El gancho de acero, la palanca de hierro, una linterna, un par de guantes gruesos, la cuerda enrollada en un nudo firme y la tiza azul. Observó cada herramienta como si fueran reliquias, recordando cómo las mismas manos que ahora temblaban habían sostenido esas cosas durante tormentas y rescates. Se detuvo un momento, preguntándose si realmente tenía sentido regresar. Pero algo en su interior, una mezcla de miedo y deber, le decía que debía hacerlo. El mar no había terminado con él todavía. Cerró la puerta detrás de sí y respiró el aire húmedo. El olor a sal era más fuerte esa mañana. El viento venía del sur, lo que significaba que la marea estaría baja por unas horas. Si iba a hacerlo, debía ser ahora. Caminó por el sendero que llevaba al borde de la playa. Los tablones crujieron bajo sus botas, y la bruma le rozaba la cara como un velo frío. Cada paso le recordaba que estaba solo, pero esa soledad también le daba una sensación de claridad. En el pueblo, nadie habría creído su historia. Lo habrían llamado viejo paranoico o soñador. Era mejor enfrentar a aquellos sin testigos, como había enfrentado tantas veces al mar. Al llegar a la costa, el silencio era casi absoluto. Solo el murmullo de las olas pequeñas, rompiendo en la arena húmeda, interrumpía la calma. Caminó hacia el lugar donde había hecho la marca con la tiza. El paisaje parecía igual y distinto al mismo tiempo. Las dunas se habían movido ligeramente, la línea de las algas había cambiado, y el aire tenía ese olor metálico que quedaba después de una tormenta. A medida que se acercaba, un estremecimiento recorrió su espalda.
La marca seguía allí, débil pero visible, en una de las piedras. Nadie había tocado nada. Se arrodilló, apartó las piedras una por una, con cuidado, hasta que el brillo del metal emergió otra vez. El corazón le latía con fuerza, no de emoción sino de cautela. El frío del acero era el mismo, y la arena húmeda se pegaba a sus dedos mientras limpiaba el borde. Examinó la superficie. Ahora podía distinguir líneas finas, como grabadas a propósito, tal vez marcas antideslizantes o el relieve de un diseño industrial. No era algo improvisado. Pasó la mano por la bisagra, aún firme, aunque oxidada. Luego encontró el asa encajada en el marco. Se dio cuenta de que estaba diseñada para cerrarse al ras, como si alguien quisiera que la superficie quedara perfectamente oculta. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando el entorno. Nada, solo el viento y las olas. Aún así, sentía que el aire a su alrededor vibraba, una especie de zumbido tenue, como si bajo la arena existiera un eco contenido. Tomó la palanca de hierro, la introdujo en una ranura del borde y aplicó fuerza. El metal se resistió, chirrió con un sonido seco, pero después de varios intentos cedió con un golpe sordo. De inmediato un soplo de aire escapó del interior, húmedo, denso, cargado con un olor a aceite viejo, a humedad y algo más, algo químico que le recordó a los galpones industriales. El corazón le martillaba en el pecho. Sujetó la linterna, apuntó hacia el hueco, y el haz de luz reveló una escalera de metal descendiendo a la oscuridad. Las paredes eran lisas, recubiertas de acero, y a unos metros se adivinaba un suelo. No parecía profundo, tal vez 3 metros. Respiró hondo y amarró la cuerda al tronco de ciprés cercano. Aseguró el otro extremo a su cinturón y empezó a bajar. El primer contacto con los peldaños le dio una sensación familiar y a la vez perturbadora. Estaban fríos, húmedos, resbaladizos, pero firmes. El aire allí abajo era denso, y cada vez que exhalaba, el sonido de su respiración rebotaba en las paredes. A medida que descendía, la luz de la superficie se desvanecía, reemplazada por el resplandor amarillento de la linterna. Al llegar al fondo, sus botas chapotearon sobre una capa delgada de agua. El espacio era más amplio de lo que esperaba. Un pasillo estrecho se extendía hacia un lado, con las paredes reforzadas con placas de acero atornilladas. Algunas estaban cubiertas de moho, otras brillaban con un reflejo opaco. Caminó despacio, moviendo la luz a su alrededor. El suelo estaba cubierto de arena y restos de madera. En un rincón había un tubo roto y, más allá, un conjunto de estanterías metálicas adosadas a la pared. Naden se acercó. Sobre las estanterías había cajas de cartón vacías, rotuladas con letras descoloridas, R12, BR-Doc. Tomó una, la giró. Estaba seca, lo que significaba que el lugar no se inundaba, que alguien lo había mantenido sellado con cuidado. El olor a combustible y solvente se hacía más evidente a cada paso. No era un refugio, ni un almacén pesquero. Era algo más reciente, más técnico. Encendió la linterna con mayor intensidad y siguió avanzando. El pasillo giraba ligeramente hacia la derecha y terminaba en una habitación rectangular. Allí el aire era más frío. Había una mesa de madera con manchas oscuras, un ventilador oxidado colgando de un clavo, varios contenedores plásticos apilados en el suelo. Uno de ellos aún tenía un líquido espeso en el fondo. Naden se inclinó, lo olió y retrocedió de inmediato. No era agua. Sus ojos recorrieron el techo. Cables cortados colgaban como raíces, y en una esquina distinguió un panel eléctrico con los fusibles arrancados. Se acercó al panel y pasó la luz por la superficie. Los bordes mostraban marcas recientes, rayones de herramientas. Alguien había manipulado aquello no hacía tanto tiempo. Sintió una presión en el pecho. De pronto, el silencio se volvió más pesado, como si el aire mismo escuchara. Caminó de regreso al centro de la habitación y se detuvo. En el suelo, sobre la arena, había huellas, no las suyas. Eran huellas de botas, con un dibujo de suela entrecruzado, profundo, claramente marcado. Dio un paso atrás y contó al menos 3 impresiones distintas, que se dirigían hacia un túnel más angosto al fondo. Su respiración se aceleró.
Apuntó con la linterna hacia ese túnel, pero la luz solo alcanzaba unos pocos metros antes de ser tragada por la oscuridad. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que el miedo instintivo lo detuvo. No debía seguir. No solo porque no sabía a dónde conducía, sino porque sentía, con una certeza que no provenía de la razón, que no estaba solo. Retrocedió lentamente. Cada paso retumbaba como un golpe en el eco del túnel. Cuando llegó al pie de la escalera, miró hacia arriba. La claridad del exterior era apenas un círculo pálido, lejano. Subió con esfuerzo, los músculos tensos, la mente repitiendo una sola idea. Aquello no podía seguir oculto. Al salir, el aire libre le pareció una bendición. Cerró la escotilla con cuidado, presionando hasta escuchar el clic del cierre metálico. Luego recogió un puñado de arena seca y lo esparció sobre la superficie, devolviéndole su apariencia natural. A su alrededor, el mar seguía igual de calmo, como si nada hubiera pasado. Miró hacia las dunas, hacia el punto donde las marcas de ruedas se desvanecían. Ahora, con la mente más clara, comprendió que alguien había estado usando ese acceso regularmente. El huracán había desenterrado solo una parte de algo mucho mayor. Caminó de regreso a su camioneta. Cada vez que el viento soplaba entre los matorrales, giraba instintivamente la cabeza. No vio a nadie, pero la sensación de vigilancia no lo abandonó. Al llegar a su casa, se lavó las manos en el fregadero exterior. El agua salió tibia, mezclándose con la tierra y el óxido. Se observó en el pequeño espejo de metal. Su rostro parecía más viejo que el día anterior. Durante el resto de la tarde intentó distraerse, arreglando redes, afilando cuchillos, limpiando la cubierta del bote. Pero nada podía borrar las imágenes del túnel, las huellas, las cajas marcadas. Cuando cayó la noche, encendió la lámpara del porche y se sentó con su cuaderno. Dibujó un esquema del lugar: la entrada, la escalera, el pasillo, la habitación con las estanterías, el túnel lateral. Marcó con una X el sitio donde había visto las huellas. Luego escribió una frase al margen: no fue el mar quien enterró esto. Afuera la marea comenzaba a subir, y el sonido de las olas chocando contra las rocas llenó el silencio. Nathan miró hacia la oscuridad, sintiendo la presencia invisible del mar, como si lo observara desde más allá del horizonte. Sabía que no podría quedarse quieto, no hasta entender qué había bajo la arena. Esa noche casi no durmió. Se recostó en la cama, escuchando el vaivén del viento. En su cabeza, el sonido del metal al abrirse seguía resonando, mezclado con el olor químico del aire atrapado. Recordó la sensación del suelo bajo sus botas, las huellas de otros hombres. Y aunque su cuerpo pedía descanso, su mente solo repetía una idea: debía regresar. No mañana, no algún día. Pronto, porque si había algo allí abajo que alguien quería ocultar, no tardarían en volver por ello. El amanecer lo encontró aún vestido, con la linterna en la mano. En el horizonte el cielo comenzaba a teñirse de un color pálido, y el mar inmóvil parecía esperar. Nathan cerró los ojos un instante, respiró hondo y comprendió que ya no tenía elección. Lo que había comenzado con una simple caminata después de la tormenta se había convertido en una deuda. Y las deudas con el mar no se ignoran. El viento del Golfo sopló con un silbido bajo, como un aviso. Nathan se ajustó la chaqueta, tomó la cuerda y el gancho y miró una última vez hacia su casa. Luego echó a andar hacia la playa, sin mirar atrás, siguiendo el camino que el mar le había señalado. El amanecer se levantó gris y pesado sobre Puente Verde, con un cielo de nubes bajas que parecían aplastar el horizonte. El aire tenía una quietud tensa, como si el mar mismo se contuviera, midiendo su respiración. Nathan Jackson se sentó frente a la ventana con la taza de café enfriándose entre sus manos. Apenas había dormido, y el cansancio se mezclaba con esa clase de claridad inquieta que solo aparece cuando la mente ya no sabe si está soñando o recordando. La imagen del túnel bajo la arena, con sus paredes de acero y las huellas marcadas en el suelo, no lo había abandonado desde la víspera. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el resplandor tembloroso de su linterna reflejándose en las cajas vacías y el silencio espeso que parecía respirar dentro de aquel lugar. Sabía que no podía fingir que nada había pasado. Algo en su interior, una mezcla de deber,
miedo y curiosidad, lo empujaba a seguir, aunque parte de él deseara no haber descubierto nada. El viento soplaba desde el este, arrastrando el olor del mar hasta el interior del pueblo. Desde su ventana, Nathan observó a un par de pescadores reparando redes junto a sus embarcaciones. Se movían despacio, en silencio, como si el peso del tiempo hubiera caído sobre ellos también. Todo en Puente Verde parecía detenido desde el huracán. Las calles aún estaban cubiertas de arena, los postes de electricidad inclinados, y algunas casas esperaban a que llegaran materiales de reconstrucción. Pero bajo esa apariencia de rutina, Nathan sentía una corriente subterránea de inquietud. Había vivido demasiado tiempo junto al mar como para no reconocer el olor del peligro. Y lo que había visto bajo la playa olía exactamente así. Apoyó la taza y se levantó con decisión. Si quería entender lo que había encontrado, debía buscar un punto de conexión. El lugar más evidente era el antiguo cooperativo pesquero de Bay Ridge, a solo unos kilómetros hacia el norte. Hacía décadas que ese edificio se había cerrado, pero durante años había sido el corazón de la comunidad. Todos los pescadores de la zona, incluido él, habían entregado allí sus capturas. Luego, tras una serie de malos inviernos y una quiebra repentina, el negocio desapareció. El edificio quedó vacío, condenado por el salitre y el abandono. Pero cuando Nathan recordaba las cajas marcadas con el sello BR Doc que había visto en el túnel, algo en su mente encajaba. No podía ser coincidencia. Subió a su vieja camioneta y condujo por la carretera costera. El asfalto estaba húmedo y cubierto de hojas arrastradas por la tormenta. A un lado, los pantanos se extendían como espejos verdosos, y al otro, el mar se insinuaba tras una línea de dunas. El viaje fue corto, pero cada minuto aumentaba su ansiedad. Conocía bien el camino. De joven había recorrido esa misma ruta cientos de veces con el camión cargado de pescado. Entonces, el cooperativo era un lugar bullicioso. Los motores de los generadores rugían, los hombres gritaban, el aire olía a hielo, sal y diésel. Ahora, en cambio, solo quedaban el eco del pasado y el sonido del viento colándose entre los paneles oxidados. Cuando llegó, aparcó frente a la entrada lateral. Las letras descoloridas de Bay Ridge Cooperative aún colgaban torcidas sobre la puerta principal. Parte del techo se había derrumbado, y los vidrios de las ventanas eran solo marcos vacíos. Caminó alrededor del edificio, con pasos lentos, inspeccionando cada detalle. Había grafitis recientes, huellas de neumáticos en el suelo y un par de latas aplastadas junto a la pared trasera. No parecía que nadie viviera allí, pero no estaba tan abandonado como debía. Empujó la puerta lateral, se dio con un crujido largo, dejando escapar un soplo de aire viciado. Dentro, el silencio era casi absoluto, roto apenas por el goteo constante del agua filtrándose del techo. La penumbra lo envolvió de inmediato. Los haces de luz que se filtraban entre las rendijas iluminaban partículas de polvo que flotaban en el aire como ceniza. Caminó con cautela, avanzando por el pasillo principal hacia el fondo. Reconocía la distribución de las salas, aunque el tiempo las hubiera deformado. Las cámaras de refrigeración, los viejos cuartos de embalaje, las zonas de carga. Todo estaba allí, igual y distinto, cubierto de herrumbre y humedad. Pero en medio de esa descomposición había detalles que no encajaban. Un tablón nuevo entre los viejos, una marca de zapato fresca en el polvo, una puerta interior apenas entornada. Empujó la puerta con la mano y la linterna iluminó una habitación rectangular. Las paredes estaban cubiertas de moho verde oscuro y en el centro se alzaba una mesa metálica oxidada. A un costado, sobre el suelo, había una caja de herramientas. Nathan se agachó. Dentro encontró restos de cables eléctricos, una linterna sin pilas, un rollo de cinta aislante y un destornillador con el mango limpio, sin señales de antigüedad. Eso lo detuvo. Alguien había estado allí hace poco, lo suficiente como para dejar rastros sin que el polvo los cubriera. Siguió avanzando hacia el fondo del cooperativo. Cuanto más caminaba, más evidente se hacía que el lugar había sido usado en secreto. En una de las paredes traseras notó algo extraño. Una línea vertical, apenas perceptible, donde el cemento tenía un tono diferente. Se acercó y golpeó con los nudillos.
El sonido fue hueco. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, y el eco le devolvió la certeza. Detrás de esa pared había espacio. Retrocedió unos pasos, examinando el contorno. Era una pared falsa, disimulada bajo una capa de pintura vieja. Buscó un punto débil y, con la ayuda de la palanca de hierro, comenzó a desprender los fragmentos del revestimiento. El material se dio más fácil de lo que esperaba, revelando una superficie metálica oculta debajo. Era una puerta estrecha, sin manija visible, con los bordes cubiertos de polvo. Pasó la linterna por el borde y descubrió un pequeño mecanismo de cierre oxidado. Lo forzó con la herramienta y la puerta se abrió hacia adentro con un gemido. El olor que salió de allí era el mismo que había sentido bajo la arena. Una mezcla de humedad, aceite y productos químicos. Nathan contuvo la respiración y asomó la linterna. Un túnel estrecho descendía en línea recta bajo el suelo del cooperativo. Los muros eran de hormigón reforzado, con restos de cables eléctricos corriendo por los laterales. Todo coincidía. La escotilla de la playa y este acceso formaban parte de la misma estructura. Lo que había encontrado no era un escondite aislado, sino un sistema de túneles cuidadosamente diseñado. El descubrimiento le provocó una mezcla de asombro y temor. Se sentó en el suelo por un momento, apoyando la espalda contra la pared, y trató de ordenar sus pensamientos. Aquello no era obra de simples pescadores ni contrabandistas de poca monta. El nivel de construcción, los materiales, la precisión de los cierres, todo indicaba una planificación profesional. Pensó en las cajas con nombres en inglés y español, en los cables cortados, en el olor persistente a solventes. No era difícil adivinar lo que había pasado allí abajo. Tráfico, contrabando, algún tipo de operación clandestina que había usado la costa como fachada. Miró hacia el túnel oscuro y una sensación de vértigo le recorrió el cuerpo. El aire caliente que subía desde las profundidades le rozó la cara con un aliento casi humano. Sabía que no debía entrar. Ya había arriesgado demasiado bajando por la escotilla de la playa, pero también comprendía que si no lo hacía, no podría descansar. Cerró los ojos, tomó aire y avanzó unos pasos dentro. El suelo descendía con una inclinación suave, cubierto de polvo fino y pequeñas piedras. El eco de sus pasos resonaba en las paredes. A unos metros, la linterna iluminó una curva donde el túnel giraba hacia el este. Allí, el aire se volvía más denso. Se detuvo un instante y escuchó. Nada, ni el rumor del mar, ni el goteo del agua, solo el silencio absoluto. Ese silencio que solo existe en los lugares donde el tiempo se detuvo. No avanzó más. Sabía que había cruzado el límite entre la curiosidad y el peligro. Retrocedió lentamente hasta el punto de entrada y salió del cooperativo, cerrando la puerta falsa tras de sí. El sol ya se había levantado completamente, pero el día seguía gris. Afuera, el mar parecía más cercano, el viento más fuerte. Condujo de regreso al pueblo en silencio, mirando el asfalto pasar bajo las ruedas. El mundo exterior le parecía demasiado normal en comparación con lo que acababa de ver. Los niños jugaban cerca de las casas. Una anciana barría la acera, un perro cruzaba la calle. Pero bajo esa normalidad latía algo oscuro, enterrado, esperando ser descubierto. Cuando llegó a su casa, se lavó las manos varias veces, tratando de quitarse el olor metálico que aún sentía. Luego se sentó junto al teléfono y marcó el número del sheriff. La voz al otro lado, seca y algo impaciente, pertenecía al ayudante Warner, un hombre corpulento y desconfiado que conocía desde hacía años. Nathan trató de explicar con calma lo que había visto. La escotilla, el túnel, las cajas, el cooperativo, la puerta oculta. Al principio el oficial respondió con incredulidad, pero a medida que Nathan detallaba las coincidencias y describía los olores, los cables y las marcas, el tono del hombre cambió. «Está bien, Jackson», dijo al final. «Voy a mandar a alguien, pero si resulta ser solo un refugio viejo, la próxima vez me pagas la gasolina». Nathan colgó y permaneció un rato en silencio, mirando el teléfono. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero un presentimiento oscuro le decía que, una vez que otros pusieran un pie allí, ya no habría vuelta atrás. Los secretos, una vez expuestos, no se podían enterrar de nuevo. Esa noche,
El viento aumentó de fuerza y la marea golpeó con violencia la costa. Desde su porche, Nathan observó el horizonte iluminado por relámpagos lejanos. La escotilla, el cooperativo, las huellas, las cajas con sellos extranjeros, todo formaba un mismo hilo invisible que ahora se tensaba con cada ráfaga de viento. Y aunque no podía prever lo que vendría, en el fondo de su alma sentía que el mar había querido que él fuera quien lo encontrara, que había sido elegido, no por destino, sino por una clase de fidelidad que los hombres del mar llevan grabada en la piel. Se quedó allí hasta muy entrada la noche, escuchando el rugido del agua. En algún lugar bajo la arena, el túnel seguía existiendo, intacto, respirando con el mismo ritmo que el mar. Y Nathan sabía que pronto no estaría solo en su búsqueda. El amanecer traería respuestas, pero también preguntas que nadie en Puente Verde estaba preparado para hacer. El sonido de los motores llegó antes que el amanecer. Nathan lo escuchó desde su porche, mientras el primer resplandor del día apenas se filtraba entre las nubes grises. Era un ruido profundo y mecánico, una vibración que se mezclaba con el rugido distante del mar. Al asomarse, vio 3 camionetas del condado estacionarse junto a la playa. De las puertas descendieron hombres uniformados, algunos con chalecos de seguridad y cascos, otros con trajes de trabajo. El sheriff Field, un hombre de rostro ancho y mirada dura, lideraba el grupo. Nathan lo conocía de vista. Habían compartido cervezas en el puerto en tiempos mejores. Ahora, su expresión era de cansancio y desconfianza, la típica del hombre que no sabe si lo que está a punto de ver será una pérdida de tiempo o el inicio de un problema demasiado grande. Nathan bajó los escalones y caminó hacia ellos. El viento era fuerte y levantaba nubes de arena que giraban alrededor de los vehículos. Field levantó una mano a modo de saludo. «Jackson», dijo sin sonreír, «aquí estamos. A ver ese famoso agujero tuyo». Nathan asintió sin responder. Su voz le habría temblado. Guiándolos por la línea de dunas, los condujo hasta el lugar exacto donde había marcado el suelo con tiza días atrás. El mar estaba en bajamar, dejando al descubierto una extensión de arena húmeda y brillante. Cuando llegaron, la escotilla seguía allí, disimulada bajo una capa de arena compacta. Los hombres comenzaron a retirar la superficie con palas, y pronto el borde metálico apareció bajo el sol naciente. Uno de los técnicos del condado se agachó, limpió los bordes y examinó el mecanismo de cierre. «Esto no es viejo», murmuró. «Las bisagras están en buen estado. Alguien le ha dado mantenimiento». El sheriff arqueó una ceja y miró a Nathan. «¿Cuándo dijiste que encontraste esto?» «Hace 3 días, justo después de la tormenta», respondió él. «No había visto nada así antes». El técnico insertó una barra y levantó la escotilla con un esfuerzo breve. Un soplo de aire viciado escapó hacia afuera, trayendo consigo el mismo olor denso y químico que Nathan recordaba. Varios hombres se cubrieron la nariz. Phil se inclinó y enfocó con su linterna el interior. «Jesús», susurró, «es más profundo de lo que pensé». Trajeron una cuerda y un detector de gases. Después de algunos minutos de mediciones, uno de los agentes asintió. «El aire es respirable. Podemos bajar». El primero en descender fue un policía joven, seguido por 2 técnicos con equipo de iluminación. Nathan observó cómo sus cuerpos desaparecían en la oscuridad, uno tras otro, hasta que solo quedaron los ecos de sus pasos y el sonido metálico de las botas sobre la escalera. Luego, un silencio tenso se apoderó del grupo. El sheriff se acercó a Nathan y le entregó una botella de agua. «Parece que tenías razón, viejo. No es un pozo», dijo con una voz entre seria y respetuosa. «¿Quieres esperar aquí arriba o bajar también?» Nathan dudó unos segundos. Su instinto le gritaba que se quedara en la superficie, pero la curiosidad era más fuerte. «Bajaré», respondió finalmente. El descenso fue más fácil esta vez, gracias a las luces que colgaban en intervalos regulares. El aire seguía siendo húmedo y pesado, pero ya no parecía tan hostil. Cuando llegó al fondo, se encontró en el mismo pasillo donde había estado antes, aunque ahora iluminado por lámparas portátiles que lanzaban reflejos blancos sobre el metal oxidado. Los policías se movían con cautela, registrando cada rincón. En el suelo se veían huellas marcadas en el polvo, las mismas que Nathan había notado en su primera visita.
Un agente tomó fotografías mientras otro analizaba una de las cajas vacías. BR Doc, leyó en voz alta. ¿Qué demonios es eso? El sheriff respondió sin apartar la mirada de las paredes. Bay Ridge Dock, el cooperativo pesquero viejo. Tenía ese sello en sus empaques. Pero esto no parece tener nada que ver con pescado, dijo el joven agente, golpeando suavemente una de las cajas. El sonido hueco resonó por el túnel. Siguieron avanzando hasta la habitación más grande. Allí, las luces revelaron la magnitud del lugar. Estanterías metálicas en fila, tambores vacíos alineados contra la pared, restos de cables, una mesa de operaciones cubierta de polvo. En una esquina, un generador portátil cubierto por una lona y una serie de contenedores plásticos marcados con etiquetas en inglés y español. Uno de los técnicos arrancó una etiqueta descolorida y la sostuvo bajo la linterna. Producto químico, inflamable, exportación controlada. Esto es más grande de lo que creía, dijo Phil en voz baja. No es una cueva ni un refugio. Es una instalación. Los hombres siguieron registrando cada rincón. En el extremo del pasillo encontraron otro acceso, esta vez bloqueado por una compuerta metálica cerrada con candados. Uno de los agentes intentó forzarla sin éxito. Detrás de esto hay más, anunció. Se siente la corriente de aire. El sheriff se volvió hacia Nathan. ¿Usted bajó hasta aquí antes? Sí, pero no pasé de esta sala. Ya había huellas, y preferí salir. Phil lo observó unos segundos, evaluando si decía la verdad. Luego asintió. Hizo bien. Esto no es trabajo para un hombre solo. Afuera el viento seguía soplando. Cuando emergieron de nuevo a la superficie, el sol ya había subido alto, y varios vehículos nuevos se estacionaban en la playa. En uno de ellos llegó un grupo de hombres con chaquetas oscuras y el emblema de la Oficina Federal en el pecho. Traían cámaras, detectores y cajas de herramientas. Nathan los miró acercarse con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que, desde ese momento, el asunto dejaba de pertenecerle. Los agentes federales descendieron con profesionalismo meticuloso. Durante horas trabajaron en silencio, tomando muestras, levantando evidencias, fotografiando cada ángulo. A media tarde, una de las camionetas trajo un generador mayor, y el lugar quedó iluminado con luz blanca continua. En la arena, junto a la escotilla, comenzaron a apilar las pruebas. Bidones vacíos, restos de empaques, pedazos de cuerda, fragmentos de papel. Uno de los documentos recuperados tenía un sello oficial extranjero. Cuando el sheriff regresó hacia Nathan, su rostro se veía más pálido. Jackson, quiero que sepa que esto va mucho más allá de nuestro condado. Los federales creen que estamos ante un punto logístico de contrabando marítimo. Posiblemente drogas, tal vez armas, y no algo pequeño. Esto lleva años funcionando. Nathan escuchó en silencio. El rumor del mar parecía más fuerte de repente, como si el océano protestara por lo que habían desenterrado. ¿Años?, repitió. Eso dicen. Mira los materiales, las marcas. No es trabajo de aficionados, y lo peor, bajó la voz, es que nadie monta algo así sin ayuda local. Las palabras quedaron flotando en el aire. Nathan comprendió lo que implicaban. Si alguien de la comunidad había estado involucrado, entonces no solo había secretos bajo la arena, sino también entre las casas del pueblo. El día terminó con el área acordonada. Colocaron cintas amarillas, equipos de iluminación y guardias armados. La playa, que hasta hacía poco había sido un refugio tranquilo, ahora parecía una escena de guerra. Los periodistas comenzaron a llegar al anochecer. Traían cámaras, micrófonos, preguntas. Nathan se mantuvo aparte, observando cómo la calma de su mundo se deshacía ante sus ojos. Escuchaba palabras como operación internacional, investigación federal, base clandestina. Todo le sonaba ajeno, pero al mismo tiempo sentía el peso de haber sido él quien había abierto la puerta a ese infierno. Al volver a su casa, la noche estaba avanzada. La brisa traía ecos de voces desde la playa. Luces azules parpadeaban en la distancia. Se sirvió un trago de whisky y se sentó junto a la ventana. La sensación de vacío lo envolvió. Había esperado encontrar respuestas y en cambio había liberado un torbellino. Pensó en Marlene y en lo diferente que todo se sentía sin ella.
Si estuviera viva, quizás le habría dicho que no se metiera en asuntos ajenos, pero también sabía que ella habría entendido. No cierres los ojos ante la verdad, solía decirle. Encendió una lámpara y abrió su cuaderno. Escribió con letras firmes: Hoy el mar habló a través de mí. Debajo, trazó un mapa aproximado de la costa, marcando los puntos donde creía que los túneles podían extenderse. Recordó los años en que había navegado por esa bahía, las noches en que veía luces extrañas sobre el agua y las atribuía a pescadores tardíos. Tal vez no lo eran. Tal vez todo ese tiempo, la operación había estado justo bajo sus narices, oculta por la rutina y la confianza. Pasaron los días y el movimiento en la playa no cesó. Excavadoras, camiones, cintas de seguridad. El gobierno selló la zona y prohibió el acceso. Los periódicos hablaban de la red más sofisticada del Golfo, y las autoridades mencionaban un posible vínculo con carteles extranjeros. Las palabras corrupción local comenzaron a aparecer en los titulares. Nathan observaba todo desde su cabaña, sabiendo que su vida había cambiado de forma irreversible. El mar, su compañero de siempre, se había convertido en el escenario de algo oscuro. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, bajó hasta la orilla. El viento era tibio y las gaviotas flotaban inmóviles sobre el agua. El sitio donde estaba la escotilla había sido sellado con placas de acero. Sobre ellas, una capa de arena nueva brillaba al atardecer. Nathan se detuvo frente al lugar y permaneció allí largo rato, sin moverse. El mar rugía con suavidad, como si murmurara un secreto antiguo. Sintió una tristeza profunda, la sensación de haber traicionado algo sagrado, porque el mar siempre le había dado vida, sustento, compañía. Y ahora él había ayudado a exponer lo que se escondía en su vientre. Mientras regresaba a casa, comprendió que aquella historia no había terminado. Había algo más allá de los túneles, más allá de las pruebas. Había manos conocidas detrás de todo. Lo presentía del mismo modo en que los pescadores sienten el cambio del clima antes de que llegue la tormenta. Y aunque se había prometido no volver a involucrarse, supo que no podría cumplirlo. Esa noche, sentado frente al océano, el resplandor de la luna iluminó la línea de agua. En el rumor constante de las olas, Nathan creyó escuchar una voz tenue, como un eco de advertencia o una memoria. Cerró los ojos y comprendió que el mar, una vez más, le había confiado un secreto. Pero los secretos del mar nunca se revelan sin consecuencias, y lo que había comenzado con una escotilla oxidada apenas era el principio de algo mucho más grande. Las semanas siguientes transformaron a Puente Verde en algo irreconocible. Lo que había sido un pequeño pueblo de pescadores, silencioso y rutinario, se convirtió en un hervidero de miradas desconfiadas, susurros y miedo. La playa, antes refugio de tardes tranquilas, estaba ahora custodiada por vallas metálicas y cintas de advertencia. Los vehículos del gobierno iban y venían sin descanso, levantando polvo en las calles angostas. Los periodistas se apostaban frente al muelle con cámaras y micrófonos, esperando declaraciones que nadie quería dar. El aire olía a tensión y cada conversación parecía quebrarse antes de comenzar. Nathan Jackson lo sentía en la piel. Caminaba por el pueblo y percibía cómo las voces se apagaban a su paso, cómo los rostros que antes lo saludaban ahora desviaban la mirada. Había sido él quien descubrió el túnel, quien habló con el sheriff, quien sin querer había arrojado luz sobre algo que muchos habrían preferido mantener enterrado. Una mañana, al entrar en la tienda de comestibles, la señora Duffy, que lo conocía desde hacía 30 años, dejó de atenderlo en cuanto él cruzó la puerta. Fingió ordenar unas latas y lo ignoró por completo. Nathan no dijo nada, pagó el pan y el café y salió sin mirar atrás. En la calle, un grupo de jóvenes lo observaba desde la esquina, murmurando entre risas nerviosas. No necesitaba escuchar para entender. En pueblos como aquel, la sospecha se propagaba más rápido que la verdad. Los periódicos locales ya habían publicado su nombre. Pescador local descubre base secreta en la costa, decía el titular, acompañado de una foto suya, tomada sin permiso, donde aparecía mirando hacia el mar, con el rostro endurecido por el viento. Desde entonces, cada día le llegaban rumores nuevos, que él mismo formaba parte de la red, que había estado al tanto durante años, que lo había hecho por dinero,
que los federales lo protegían porque era informante. La imaginación del pueblo llenaba los vacíos que la realidad dejaba abiertos. Pero lo que más lo inquietaba no eran los rumores, sino el silencio. Porque entre los pocos amigos que tenía, uno guardaba un silencio demasiado cómodo. Harvey Collin. Su viejo compañero de pesca, su vecino de embarcadero, el mismo que durante años lo había ayudado a reparar redes, compartir licor y recordar los días en que el mar todavía ofrecía esperanza. Desde el descubrimiento del túnel, Harvey no se había acercado, no lo había visitado, ni lo había saludado en el muelle, ni siquiera le había dejado un mensaje, y sin embargo, Nathan lo había visto, o creído verlo, varias veces en las cercanías de la playa, observando de lejos a los federales, con la gorra baja y la mirada esquiva. Aquello comenzó a roerle por dentro. Recordaba los últimos años de Harvey, su repentina prosperidad, las historias mal contadas sobre viajes al otro lado del Golfo, los rumores de que tenía contactos con empresas de transporte. Al principio no les dio importancia. En los pueblos costeros siempre había alguien que encontraba una forma de ganar un dinero extra. Pero ahora todo parecía encajar de manera distinta, como piezas que hasta entonces no había sabido mirar. Esa tarde, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió caminar hasta la casa de su antiguo amigo. El viento soplaba del sur, levantando arena en remolinos, y el cielo se teñía de un tono amarillo que anunciaba tormenta. Harvey vivía en una casita de madera junto a un pequeño embarcadero privado, un poco apartada del resto del pueblo. Cuando Nathan llegó, el lugar parecía desierto. No se oía más que el crujido del muelle y el sonido de las gaviotas. Golpeó la puerta, esperó unos segundos y volvió a golpear. Nadie respondió. Rodeó la casa y al pasar junto al cobertizo, algo llamó su atención. En el barro cerca de la entrada había huellas frescas. No eran de pies descalzos ni de animales, sino de botas. Se inclinó para mirarlas con más detalle. El dibujo de la suela era idéntico al que había visto en el túnel bajo la arena. Líneas cruzadas, profundas, precisas. El corazón le dio un vuelco. Se agachó para observar mejor y notó que las huellas se dirigían hacia el bosque que bordeaba el pantano. Allí, el terreno se volvía húmedo y oscuro. Siguió el rastro unos metros, hasta que desapareció entre los juncos. No había duda. Harvey había estado allí, y no hacía mucho. Regresó al pueblo con el alma revuelta. No podía acusar a un hombre sin pruebas, pero lo que había visto era suficiente para llenar su mente de preguntas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, no consiguió dormir. Se levantó varias veces, encendió la lámpara, escribió en su cuaderno frases inconexas. Huella igual, Harvey, motivo, conexión. Al amanecer, decidió que no podía guardar el descubrimiento para sí. Llamó al Sheriff Field. El hombre contestó con voz ronca, agotada por las últimas jornadas. Nathan relató todo. Las huellas, el patrón idéntico, la dirección del rastro. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Field respondiera. No diga nada a nadie, Jackson. ¿Me escucha? Nadie. Estamos siguiendo una pista y su testimonio puede servirnos. Pero si empieza a hablar, lo arruinará todo. ¿Entonces ya lo saben?, preguntó Nathan sorprendido. Digamos que no es el único que ha notado cosas. Lo mantendremos informado. El sheriff colgó sin despedirse. Esa frase lo persiguió todo el día. No es el único que ha notado cosas. Significaba que la policía ya sospechaba de alguien. Y si estaban observando a Harvey, el cerco se cerraba. Nathan se sintió atrapado entre la lealtad y la culpa. Durante años, Harvey había sido su hermano del mar. Habían compartido la misma pobreza, los mismos amaneceres, los mismos silencios después de una jornada dura. Pero si era cierto que su amigo había usado el océano para algo más que pescar, entonces todo lo que habían vivido juntos se convertía en una mentira. Al anochecer, el sonido de los motores lo sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana y vio luces acercarse desde la carretera. 3 vehículos, las mismas camionetas negras que había visto días atrás en la playa, se detuvieron frente a la tienda de la esquina. Hombres armados descendieron, se reagruparon y avanzaron por la calle. No necesitó preguntar. Sabía a dónde iban. Salió al porche justo cuando la lluvia empezaba a caer. Desde allí,
Vio cómo las luces se detenían frente a la casa de Harvey. El reflejo de los faros recortaba las figuras de los agentes, moviéndose en la oscuridad. Hubo gritos, luego golpes, y finalmente un silencio breve, interrumpido por la voz de mando de un oficial. Poco después, dos hombres salieron sosteniendo a Harvey por los brazos. Tenía la cabeza gacha, el rostro cubierto por la sombra de la gorra empapada. No opuso resistencia. Caminó tranquilo, como quien ya sabía que no había escapatoria. Nathan no se movió. Lo observó pasar entre los destellos de las linternas, escoltado por los federales. Por un instante, las miradas de ambos se cruzaron. Harvey no dijo palabra. Solo lo miró con una mezcla de resignación y algo más profundo, un rastro de tristeza o reproche que Nathan no supo interpretar. Luego se lo llevaron, y la calle volvió a quedar vacía bajo la lluvia. Durante los días siguientes el pueblo se sumió en un silencio aún más pesado. La noticia corrió rápido. Harvey Collin, el pescador querido, había sido arrestado por colaborar con la red de contrabando descubierta bajo la costa. Los periódicos nacionales publicaron su foto junto a titulares sobre narcotráfico internacional y lavado de dinero. En la radio local, algunos intentaban defenderlo, alegando que había sido engañado. Otros, más duros, lo llamaban traidor. Nathan escuchaba en silencio, incapaz de sentir alivio o enojo, solo una especie de vacío. El sheriff Field lo visitó una mañana, con el semblante más serio que nunca. Le explicó que la investigación había confirmado las sospechas. Harvey había sido el enlace entre los contrabandistas extranjeros y ciertos empresarios del puerto. Usaban los viejos almacenes del cooperativo como punto de tránsito, y el túnel bajo la playa servía para cargar mercancía en embarcaciones pequeñas que luego se perdían en el Golfo. Todo funcionaba con precisión desde hacía años, hasta que la tormenta había alterado el terreno y dejado al descubierto la escotilla. «Si no hubiera sido por usted, seguirían operando», dijo el sheriff. «El mar lo eligió, Jackson. No lo dude». Nathan no respondió. Miraba el horizonte a través de la ventana, donde la línea del mar se confundía con el cielo. «El mar lo eligió», pensó, pero no sabía si aquello era una bendición o una condena. Esa tarde caminó hasta la playa. El viento era frío y las olas golpeaban con fuerza contra las rocas. Se detuvo frente al lugar donde había estado la escotilla. Todo estaba sellado, cubierto de arena. Ni rastro de la abertura, ni de los hombres, ni de los vehículos. Solo el rumor del mar. Sintió el peso de todo lo ocurrido, como si los años de su vida se comprimieran en ese instante. Pensó en Harvey, en su mirada al ser arrestado, en los silencios que ahora comprendía. Pensó en el pueblo, en su desconfianza. Pensó sobre todo en el mar, que había sido su casa y ahora parecía su juez. Al regresar a casa, la noche cayó rápido. Encendió la lámpara, sirvió un trago y se sentó junto a la ventana abierta. El aire olía a sal y a lluvia. La radio del puerto emitía noticias sobre el juicio de Harvey, sobre los nombres implicados, sobre los millones confiscados. Nathan apagó el aparato. No quería saber más. Lo que el mundo necesitaba saber ya estaba dicho. Lo que quedaba por entender pertenecía solo al silencio. Afuera, el mar seguía rugiendo con fuerza. Nathan lo escuchó largo rato, hasta que el sonido se confundió con su respiración. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se disolvía dentro de él. La rabia, el miedo, la culpa. Todo volvía al agua de donde había venido, y comprendió que, aunque el pueblo olvidara, el mar no lo haría. Porque el mar recordaba todo: las tormentas, los secretos, las promesas rotas, y a los hombres que, sin querer, lo habían traicionado. Los días posteriores al arresto de Harvey Collin fueron silenciosos, como si el pueblo entero hubiera perdido la voz. La tormenta social que siguió al descubrimiento del túnel y la operación federal se fue disipando poco a poco, pero no dejó paz sino un cansancio profundo. Puente Verde parecía flotar en una quietud incierta, sostenida entre la culpa y el olvido. Los periodistas se marcharon, las patrullas redujeron su presencia, y el mar, que había sido escenario y testigo de todo, volvió a ocupar su lugar en el horizonte, inmutable, como si esperara pacientemente
que los hombres terminaran de jugar sus guerras en la arena. Nathan Jackson observaba cada día esa calma desde su porche, con la taza de café entre las manos y la mirada fija en las olas. El viento había cambiado. Ahora soplaba desde el norte, fresco, limpio, trayendo el olor de la resina de los pinos, y no el de los químicos que durante semanas impregnaron el aire. Los federales habían terminado su trabajo en la playa. Sellaron el acceso al túnel con capas de concreto y una estructura de acero que cubrieron de arena. A simple vista, nadie habría imaginado que bajo ese tramo de costa existía un laberinto subterráneo, una red de pasajes que había servido durante años como arteria de un crimen que envenenaba al pueblo lentamente, sin ruido. Pero Nathan lo sabía. Cada vez que miraba ese punto en la distancia, sentía como si el suelo respirara, guardando bajo su piel el eco de lo que fue. El pueblo intentaba seguir adelante. Las barcas volvían a salir al amanecer, los pescadores regresaban con sus redes, los niños jugaban otra vez cerca del muelle. Pero nada era igual. Las conversaciones se habían vuelto más cortas, las risas más cautelosas. Había en el aire una sospecha que no se borraba. Una grieta invisible que dividía a los que habían sabido y callado de los que habían sido sorprendidos. Nathan lo veía en los ojos de todos, los que lo saludaban con una sonrisa forzada, los que evitaban cruzarse con él, los que hablaban de antes y después, como si se tratara de dos mundos distintos. Había días en que pensaba en marcharse, vender la vieja cabaña y buscar un lugar donde nadie lo conociera, donde el mar fuera solo mar y no una tumba de secretos. Pero cada vez que lo consideraba, la idea se deshacía. Aquel pedazo de costa era todo lo que había amado. Allí había nacido, allí había vivido con Marlene, allí descansaba su memoria. El mar era su casa, y abandonar la costa habría sido como abandonar su propia piel. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se estiraban sobre las dunas, Nathan caminó hasta la orilla. Hacía semanas que no lo hacía. La arena estaba fría bajo sus botas, y el agua, en calma, reflejaba el cielo como un espejo sin límites. Llegó hasta el punto donde una vez estuvo la escotilla. El viento había borrado cualquier rastro de la estructura. Ahora solo quedaba una franja lisa de arena, húmeda y oscura. Se agachó, tocó el suelo con la palma y permaneció así largo rato, con los ojos cerrados. Sintió el pulso del océano a través del suelo, un latido constante y antiguo. Era el mismo ritmo que había guiado su vida entera, el que había marcado cada salida y cada regreso, cada pérdida y cada hallazgo. Allí, bajo la arena, estaban las huellas del horror que había ayudado a destapar, pero también algo más profundo, la certeza de que incluso los secretos más oscuros no pueden permanecer ocultos para siempre. El mar, pensó, siempre devuelve lo que se le confía, tarde o temprano. El sonido de un motor interrumpió sus pensamientos. Giró la cabeza y vio acercarse una camioneta por el camino de tierra que bordeaba las dunas. Reconoció la figura del Sheriff Field al volante. El vehículo se detuvo a unos metros y el hombre bajó, con el sombrero en la mano. Caminó hacia Nathan con paso lento, medido, como quien teme alterar el equilibrio de un lugar sagrado. «No pensé que lo encontraría aquí», dijo Field, parándose a su lado. «Nunca me fui», respondió Nathan sin mirarlo. El sheriff asintió, miró hacia el mar y suspiró. «Han cerrado oficialmente el caso. Los federales terminaron los informes. Dicen que la red se extendía hasta Nueva Orleans y más allá. Había dinero de todas partes. Pero aquí...» Se interrumpió. «Aquí empezó todo, Jackson. Usted fue quien lo sacó a la luz». Nathan no respondió. Seguía mirando el horizonte. Field esperó unos segundos antes de continuar. «Harvey confesó», dijo finalmente. «No todo, claro, pero lo suficiente. Dijo que al principio solo transportaba cajas sin saber qué llevaban. Luego, cuando supo la verdad, ya estaba demasiado dentro. No era el jefe, apenas un engranaje, pero sí el que conocía mejor la costa. El nombre de Harvey pesó entre ambos como una piedra. Nathan cerró los ojos por un instante. «¿Y ahora?», preguntó al fin. «Lo trasladan a la prisión estatal la próxima semana. No verá el mar otra vez, eso seguro». Hubo un largo silencio. El viento soplaba más fuerte, levantando espuma en la orilla.
Phil encendió un cigarrillo y lo ofreció a Nathan, que lo rechazó con un gesto. «¿Sabe?», dijo el sheriff después de una calada. «Hay algo que nunca entenderé. Todos esos hombres, con todo ese dinero y poder, y al final los delatan las cosas más pequeñas. Una tormenta, un pedazo de metal oxidado, un pescador que no sabe rendirse. Es como si el mundo tuviera su propia forma de ajustar cuentas». Nathan asintió apenas. «El mar lo hace», murmuró. El sheriff lo miró de reojo, sorprendido por la respuesta, pero no dijo nada más. Después de un rato se despidió con un apretón de mano y volvió a su camioneta. Nathan lo observó alejarse por el camino hasta que la silueta se perdió entre la niebla del atardecer. Cuando cayó la noche, el pueblo quedó envuelto en un silencio espeso, interrumpido solo por el murmullo del viento entre los pinos. Nathan regresó a su casa y encendió la lámpara del porche. Se sentó en su silla de siempre, con una manta sobre los hombros, y dejó que la oscuridad lo abrazara. A lo lejos, las luces del puerto titilaban como luciérnagas. Recordó los días en que él y Harvey regresaban del mar, riendo, cansados pero vivos, descargando las redes mientras Marlene los esperaba con café caliente. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, a un tiempo imposible de recuperar. Abrió su cuaderno y escribió una sola línea. El mar no olvida, pero perdona si uno escucha. Luego cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y se quedó mirando la nada. La brisa traía un olor dulce, mezclado con la sal. Era la misma fragancia que había sentido las noches en que Marlene lo acompañaba a mirar las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, ese recuerdo no le dolió. Los días comenzaron a pasar sin sobresaltos. El sol volvía a salir temprano, y el sonido de los motores en el puerto recuperó su ritmo habitual. Nathan volvió a pescar, al principio solo por costumbre, luego por necesidad. Las primeras veces sintió que el mar lo observaba con recelo, como si probara su sinceridad. Pero con cada jornada, esa desconfianza se disipaba. Una mañana, al sacar las redes, encontró entre los peces una concha perfectamente intacta, brillante, como si el océano le ofreciera un gesto de reconciliación. La guardó en el bolsillo sin decir palabra. Una tarde, semanas después, recibió una carta. No tenía remitente, pero la letra era inconfundible. Era de Harvey. La abrió con manos temblorosas. El papel olía a encierro y a distancia. «No te culpo, viejo amigo», decía. «Lo que hiciste fue lo correcto. Yo ya estaba perdido antes de empezar. Solo quería que el mar me recordara como un pescador, no como un traidor. Si alguna vez vuelves a lanzar tus redes, piensa que tal vez mi sombra sigue ahí abajo, ayudando a que el mar te devuelva lo que mereces». La carta terminaba con una frase sencilla. «Cuida de ese pedazo de costa. Es tuyo más que de nadie». Nathan la leyó 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla entre las páginas de su cuaderno. Esa noche, caminó hasta la playa. La luna iluminaba la arena con un resplandor casi plateado. Se sentó frente al agua, respiró hondo y murmuró algo que solo el mar podía oír. No era perdón ni despedida, sino reconocimiento. El mar le respondió con una ola suave que tocó sus botas y se retiró sin ruido. Con el paso de los meses, Point Verde comenzó a sanar. Los visitantes regresaron, atraídos por la belleza intacta del paisaje y las historias que ya sonaban lejanas, casi leyendas. Los lugareños aprendieron a convivir con el recuerdo, aunque el miedo no desapareció del todo. De noche, cuando las olas rompían con demasiada fuerza, algunos aún decían que el mar murmuraba nombres, que en el viento se oían voces, pero nadie se atrevía a comprobarlo. Nathan, en cambio, encontraba en esos susurros una especie de compañía. A veces se despertaba antes del amanecer y caminaba hasta el muelle, donde el agua chocaba suavemente contra los pilotes. Permanecía allí hasta que el primer rayo de sol rompía el horizonte. Era en esos momentos cuando sentía que Marlene y Harvey y todos los fantasmas que el mar guardaba estaban cerca. No como sombras, sino como parte del aire que respiraba. Un día, al final del verano, decidió reparar su vieja barca, la misma que había sobrevivido a tantas tormentas. Le tomó semanas restaurarla. Lijó la madera, cambió los clavos, pintó el casco con el mismo azul que usaba en los tiempos felices. Cuando terminó,
la botó al agua y se alejó lentamente del muelle, remando hacia mar abierto. El sol brillaba sobre las olas, y por primera vez en mucho tiempo, el horizonte no le pareció una amenaza, sino una promesa. A unos kilómetros de la costa, detuvo los remos y dejó que la corriente lo moviera. Cerró los ojos y escuchó. El mar respiraba a su alrededor, inmenso, eterno, como si lo abrazara. Allí comprendió que, aunque los hombres construyeran túneles, escondieran secretos o traicionaran su propia tierra, el océano seguiría siendo el mismo, paciente, sabio, testigo y juez de todo. Cuando regresó a la costa, el atardecer encendía el cielo en tonos de cobre y violeta. Naden arrastró la barca hasta la arena y se quedó mirando el horizonte. Sabía que no habría más tormentas para él, solo mareas, solo memoria. Esa noche, antes de dormir, abrió una vez más su cuaderno. Escribió despacio con trazos firmes. El mar recuerda, pero también enseña. A veces castiga, a veces protege. Yo escuché su voz y en ella encontré la verdad. Luego apagó la lámpara y en el silencio de su cabaña solo se oía el sonido distante de las olas, como un corazón que nunca deja de latir. Y así, mientras el pueblo de Point Verde dormía bajo un cielo despejado, Nathan Jackson supo que, aunque su vida había cambiado para siempre, el mar, su eterno compañero, lo había perdonado, porque al final todo vuelve al agua. Todo lo que los hombres hacen, todo lo que esconden, todo lo que aman. Y el mar, con infinita paciencia, guarda sus secretos, esperando el momento de devolverlos a la luz. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos del canal y comparte este video con tus amigos.